Tenemos aquí a Raúl Vallejo Corral, docente de la Universidad de las Artes, vicerrector de investigación de la Universidad de las Artes, exministro de Educación, exministro de Cultura, ex embajador de Ecuador en Colombia, autor de una treintena ya de libros entre poesía, cuento, ensayo, reportaje periodístico. Pocas veces tenemos el honor de recibir tan ilustre visitante, y no me refiero a la película argentina que se llama Visitante Ilustre. Va a moderar la psicóloga Sonia Navarro. La máster Navarro invitó a Raúl. Este coloquio, esta charla se da dentro de un plan de co-teaching que Sonia gentilmente ha accedido a implementar, que es invitar a docentes, expertos de otras áreas y lograr la inserción académica del mismo para dialogar, en este caso, sobre cine y literatura. Muchas gracias, Sonia, por esta iniciativa y damos comienzo al coloquio. Gracias. Bien, buenos días, autoridades de EDCOM, profesores, colegas, público, estudiantes. Raúl, gracias por haber aceptado la invitación a la Escuela de Diseño y Comunicación EDCOM para tener esta charla sobre cine y literatura. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Sonia, muchísimas gracias, Marcelo, por la presentación y gracias a ustedes por estar aquí presentes el día de hoy. Creo que todos están de manera libre y voluntaria acá, ¿no? Al llamado de los afiches han venido rápidamente al estudio sin necesidad de que ningún profesor tome lista. Eso es importante sobre todo, ¿no? En todo caso, creo que vamos a tener un espacio muy agradable al conversar de dos artes que a veces están a veces son complementarias, a veces están confrontadas, a veces tienen encuentros cercanos y en otras ocasiones tienen desencuentros bastante cercanos. Yo quiero empezar con una cita que es bastante conocida, por lo menos entre la gente que es estudiosa de este asunto, y que esa es una cita de Pierpaolo Pasolini, un director de cine italiano, quien parece que no tenía una muy buena opinión de 100 años de soledad, de la novela de Gabriel García Márquez. Pierpaolo Pasolini dijo lo siguiente: se trata de la novela de un guionista o de un costumbrista, escrita con gran vitalidad y derroche de tradicional manierismo barroco latinoamericano, casi para el uso de una gran empresa cinematográfica norteamericana, si es que todavía existe. Los personajes son todos mecanismos inventados, a veces con espléndida maestría, por un guionista. Tiene todos los tics demagógicos destinados al éxito espectacular. Es una de las opiniones más fuertes que se han dicho sobre 100 años de soledad, opiniones negativas, quiero decir, sobre una novela en la que básicamente hay mucho consenso sobre su calidad. Lo que me extraña a mí es que él diga que es una novela escrita por un guionista, ¿no? García Márquez ha tenido muy mala suerte en todo lo que son las versiones cinematográficas de sus novelas.
siempre las versiones dejan mucho que desear, por muchas razones que valdría la pena analizar película por película, pero si uno ve, no sé, el coronel no tiene quien le escriba, o si ve incluso la propia versión de una novela tan hermosa como El amor en los tiempos del cólera, se da cuenta de que son películas muy menores. A pesar de todo lo que se ha hecho de cine sobre García Márquez, es extraño, parecería extraño, pero nunca 100 años de soledad, que dice Pierpaolo Pasolini que es una novela absolutamente cinematográfica y hecha por un guionista, ha tenido la posibilidad de ser llevada al cine. Ya vamos a ver por qué. Hay algunas razones que no necesariamente son de orden de orden cinematográfico, sino que tienen que ver más con el orden de la producción, con el orden de los negocios. Raúl, ¿lo puedo interrumpir sí, un momento? Claro. Sí. En alguna declaración de García Márquez, él afirmaba que él tenía una mente cinematográfica. Sí, yo a eso voy, pero lo que quiero yo sostener aquí es que 100 años de soledad es la menos cinematográfica de sus novelas, en el sentido de que es una novela que se estructura básicamente en el lenguaje, no se estructura en la construcción de momentos anecdóticos, como por ejemplo sí se estructura El coronel no tiene quien le escriba, que es una novela básicamente acentuada en los diálogos, en donde el narrador parecería una cámara que está contando una historia. Pero en 100 años de soledad no, y ya vamos a ver, yo más adelante desarrollaré esta hipótesis, porque a no ser que Pierpaolo Pasolini, como buen cineasta, haya tenido una lectura cinematográfica de la propia novela. Pero 100 años de soledad es una novela cuya fuerza radica no tanto en la historia que se cuenta, cuanto en la construcción del fraseo, es decir, en la construcción lingüística de lo que está contando. García Márquez ha dicho por qué razón no quiere que su novela sea llevada al cine. Lo dijo. Dijo lo siguiente: la razón por la cual no quiero que 100 años de soledad se haga en cine es porque la novela, a diferencia del cine, deja al lector un margen de creación que le permite imaginarse a los personajes, a los ambientes y a las situaciones como ellos creen que es. Ahora, en cine esto no se puede, porque en cine la cara es la cara. La cara es la cara que tú estás viendo. La imagen es de tal manera impositiva que tú no tienes escapatoria. No te deja la mínima posibilidad de creación porque te está diciendo todo como es, con una plasticidad, una perentoriedad que no te escapa. En 1982, García Márquez escribió un artículo que se llama Una tontería de Anthony Quinn. En ese artículo, Una tontería de Anthony Quinn, García Márquez cuenta las peripecias de algunos productores, incluido el propio Quinn, que le habían propuesto filmar 100 años de soledad. Todos hablaban de 1 o 2 millones de dólares por los derechos. No es una cifra despreciable, entendiendo que el Premio Nobel de Literatura no llega a $1 millón. 1 o 2 millones de dólares por los derechos. Cuenta que, por ejemplo, el productor de El Exorcista, que es un clásico del cine de terror, le dijo que el novelista William Peter Blatty, autor de la novela, cobró más bien una suma modesta por los derechos, por la cesión de los derechos del Exorcista para que se haga en el cine. Pero dijo que quería una pequeñísima participación en la taquilla. Se lo aceptaron los productores. Esa pequeñísima participación en la taquilla le dio a William Peter Blatty alrededor de 17 millones de dólares. Entonces, tal vez era una manera que le estaban diciendo a García Márquez: no cobres tanto y tengo una pequeña participación en taquilla. Al final,
concluye que su reticencia no tiene tanto que ver con la extravagancia de los productores, sino que se debe, dice, a mi deseo de que la comunicación con mis lectores sea directa mediante las letras que yo escribo para ellos, de modo que ellos se imaginen a los personajes como quieran y no con la cara prestada de un actor en la pantalla. Y aquí pronuncia la famosa frase que dice: Anthony Quinn, con todo y su $1.000.000, no será nunca para mí ni para los lectores el coronel Aureliano Buendía. ¿No? Entonces, el artículo termina con una frase para debate. ¿Cuál es esa frase? Por lo demás, he visto muchas películas buenas hechas sobre novelas muy malas, pero nunca he visto una buena película hecha sobre una buena novela. Digo, es para debate porque desde mi modesto punto de vista yo sí he visto películas buenas hechas sobre extraordinarias novelas. Muerte en Venecia, dirigida por Luchino Visconti, basada en la novela de Thomas Mann. Los restos del día, por ejemplo, dirigida por James Ivory, basada en la novela homónima de Kazuo Ishiguro, el Premio Nobel de Literatura del año 2017, con Anthony Hopkins y Emma Thompson. Memorias de su desarrollo también. El lugar sin límites, dirigida por Arturo Ripstein, basada en la novela de José Donoso. Creo que Memorias del Subdesarrollo, o para ponernos en nuestro país, la versión cinematográfica dirigida por Camilo Luzuriaga de la novela Jorge Enrique Adún, Entre Marx y una mujer desnuda, ¿no? Entonces, esto quería señalarlo como un primer abrebocas. Bien, Raúl, con esta introducción que usted nos está comentando, entonces quería hacerle una pregunta cliché, quizás equivocada, en el sentido de que cuando se exhibe un film, cierto público dice que este film no se parece a la obra original, o también que no cumple las características esperadas. En ese sentido, quería hacerle dos preguntas. Primero, ¿por qué deberíamos afirmar que las formas narrativas, tanto del cine y la literatura, siempre mantienen cercanías? Porque el título de este coloquio está en interrogación. Y luego de eso, sobre este comentario que cierto público hace, más bien pedirle algunas claves para que estos públicos entiendan que estamos tratando o se está tratando lenguajes distintos, disímiles, ¿no? Uno es el cine con la imagen y la palabra, y otro es la literatura con la palabra que evoca. Sí. Bueno, yo antes que nada quisiera mencionarles a todos ustedes que aquí en la SPOL tienen en el decano y en el escritor Marcelo Báez a un experto en historia del cine, en crítica del cine, y que incluso tiene un libro fundamental para el tema que estamos tratando. Se llama Cine y Literatura, Encuentros cercanos de todos los tipos, que apareció precedido, por ejemplo, de Adivina quién cumple 100 años, un libro de 1996, y El gabinete del doctor Zinnemann, que es del año 2006. Entonces, yo me cohíbo un poco hablando de cine y literatura delante de Marcelo, que es un experto, pero hemos tenido con él un diálogo que va desde muchos años sobre este tema. Pero yo hablo en mi condición de escritor y de cinéfilo, pero no en ningún caso como especialista, ¿no? Pero creo que tengo miles de horas sí, puedo decir miles de horas de butaca, así como los aviadores tienen miles de horas de vuelo, tengo miles de horas de butaca de cine, viendo desde cuando el maestro Gerard Rath hacía los cineforum en la Casa de la Cultura, es decir, mucho tiempo después, no voy a decir como en 100 años de soledad, sino mucho tiempo antes de que la mayoría de ustedes nacieran, ¿no? Entonces, eso da cierta experiencia
en el campo de la cinefilia. Bueno, pero, a ver, una primera cosa, formas narrativas, contar una historia. Tanto la novela, o un cuento como una película, tienen esta necesidad de contar una historia. Siempre hay eso, contar una historia. Solamente que la literatura, por ejemplo, para ello tiene diferentes tipos de narradores, distintas estrategias. Hay un narrador omnisciente en la literatura, que es ese que todo lo sabe, que sabe los pensamientos de los personajes, que sabe lo que va a pasar. Dice, y este personaje pensó que las flores estaban, pensó que las flores amarillas no iban a ser tan impactantes como las flores rojas, y ya se vio a sí mismo entregándole el ramo de rosas a su abuelita. Okay. Entonces, ese es contar una historia, un relato con un narrador omnisciente que sabe incluso lo que va a suceder, ¿no? Hay narradores testigos, es decir, hay narrador. Yo estaba esperando el colectivo cuando de pronto apareció una moto y sobre ella dos tipos que le arrancharon la cartera a una señora, pero no se dieron cuenta que ella tenía un palo y les agarró con el palo en la cabeza y se quedaron tendidos en la cabeza. Entonces, esta es una historia de un narrador testigo. Hay un narrador participante, ¿verdad? Ese narrador participante dice, y yo me abalancé sobre los tipos y les cogí el casco, y por eso es que ustedes me ven aquí en esta reunión en donde estamos con este casco de moto, aunque ustedes saben que como son mis amigos, ustedes saben que a mí no me gusta manejar moto. Esa es la historia, como se va contando, y esas historias las cuenta la literatura y las cuenta el cine. Hay narrador protagonista, etc. Pero el punto es que en la literatura ese narrador está materializado a través del lenguaje, a través de la palabra. En el cine hay un narrador. Ese narrador es la cámara, ¿no? Ahorita mismo, que no estamos en cine, pero en un estudio de televisión, hay un narrador que está poniendo un plano medio, un plano americano en este caso, ¿verdad? Y se nos ve a los dos sentados hasta acá. Luego esa cámara va a narrar y dice, me acerco al personaje que está hablando, y ya pone un plano medio. Estoy ahorita en un plano medio. Un close-up, por favor. No me sigue el hilo de la dirección, pero no se puede. En todo caso, hay un narrador. Ese narrador es la cámara, es el que está contando la historia. Está contando la historia de este encuentro. Y en una película es así. Yo no necesito en una película poner una voz que diga la ciudad de Guayaquil, y estamos por la calle Malecón. No, necesito una cámara que, mediante una toma aérea, por ejemplo, en un gran plano general, enfoque Malecón. Y entonces, si yo voy con esa cámara, voy por Malecón, voy viendo la rotonda, ¿no? Lo típico que pasa en las películas, ¿no? Y luego esa cámara se va acercando hasta llegar a la noria, y en la noria se cierra en su cuadro hasta llegar a uno de los cubículos de la noria, y ahí se ve a una pareja que está conversando. Fíjense, eso es un narrador. Ese narrador fue la cámara. Ahí yo no he utilizado palabras, sino solamente imágenes. No he tenido que decir, estamos en Guayaquil, en Malecón, y vamos camino hacia la noria, y en la noria nos vamos a encontrar con dos personajes. No. ¿Por qué? Porque el lenguaje está dado por la imagen. Entonces son dos tipos de lenguaje, pero ambos están contando una historia, ¿no? En una narración, en un cuento, yo podría decir, a mí me encantaba pasear por Malecón, y me acuerdo que era el año 2016, la noria estaba recientemente inaugurada, y yo invité a Marcela a subirme a uno de los... Ya está, lo estoy diciendo de otra manera, ¿no? Pero lo que debemos entender, la primera clave tal vez, es entender que son artes diferentes que utilizan lenguajes diferentes. Eso parece obvio, pero hay que entenderlo, porque de otra manera,
si no entendemos que la literatura es básicamente la palabra y el cine es básicamente la imagen en movimiento, no vamos a entender que las finalidades estéticas son también diferentes, son finalidades estéticas diferentes. Una cosa es, digámoslo, estremecerse con la poesía intrínseca que tiene todo lenguaje literario, y otra cosa es emocionarse con la imagen de un paisaje o de la secuencia que visualmente nosotros podemos ver. Entonces, nos causan dos tipos de sensaciones. Con un adicional, la literatura es el arte, digamos, para ponerlo de la palabra, del lenguaje escrito, ¿verdad? Y el cine combina muchísimos artes. Combina el arte musical, el arte de la actuación, el arte de la fotografía, el arte de la puesta en escena. Combina muchas cosas, ¿no? Un buen guión puede ser malogrado por un mal actor, ¿no? O por un mal director. O por un mal director, pero básicamente por una música fea. Pero fíjense que cuando tenemos esas escenas perfectas, es como que todo llega perfecto el actor, llegan perfectas las miradas, llega perfecto el encuadre, el paisaje, y al final una musiquita que a uno lo transporta. Entonces, o sea, si la gente llora viendo Coco, es porque hay alguien que toca una guitarra y dice, recuérdame. Entonces todo el mundo ya comienza a llorar, ¿no? Pero ahí hay algo que está, causando una emoción estética y que es un elemento que no lo tiene la literatura. Entonces, lo primero es ver eso. Pero oigamos el comienzo de 100 años de soledad, porque quiero ir a refutarlo a Pasolini, que ha de estar en algún lugar de la inmensidad. El comienzo de 100 años de soledad. Mucho tiempo después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabravas construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaba por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Bueno, es la musicalidad de las palabras, son las imágenes que generan, es el ritmo del párrafo. Esa es la fuerza que tiene ese lenguaje. Claro, puede que Pierpaolo Pasolini lo haya visto cinematográficamente, él se imaginó esas aguas diáfanas que se precipitan en un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Pero fíjense que el poner en cine unas piedras blancas y enormes como huevos prehistóricos, pues daría una imagen un poco extraña. En la literatura no. En la literatura no. Y así es como nosotros podemos ir viendo muchas cosas, ¿no? Pero si ustedes se acuerdan, la escena de apertura de Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. ¿Se acuerdan de la escena de apertura? Un restaurante de clase media de los Estados Unidos, dos ladronzuelos sin ningún futuro en la vida, están ahí conversando con delirios de grandeza de lo que quieren asaltar, ¿no? La escena termina con los dos ladronzuelos ahí que dicen, no, esta es la oportunidad, vamos a asaltar un restaurante. Esto es porque nadie se espera que alguien asalte un restaurante. Nosotros vamos a ser los primeros que asaltamos a un restaurante. Se dan un beso, se levantan y comienzan a amedrentar a todo el mundo y a apuntarles, ¿verdad? Muy bien. Inmediatamente vienen los créditos. Inmediatamente vienen los créditos de la película. ¿Qué es lo que nos engancha? Nos engancha una escena en donde estos personajes secundarios, absolutamente secundarios del film, ¿no? son personajes, sus diálogos, el manejo de la violencia que la vamos a ir viendo increciendo en la película,
La cámara nos ha descrito todo el lugar, ¿no? Lo común del lugar, la condición social de los clientes, esa mesera que seguramente es una estudiante, alguien que ya, incluso una estudiante que le corrige al tipo cuando la llama a la mesera, él dice garzón, es muchacho, ¿no? O sea, ese es un guión, ¿no? Pero esa aproximación, ese comienzo, tiene que ver con la acción, tiene que ver con una propuesta dentro del lenguaje cinematográfico, una propuesta acentuada en la inteligencia de los diálogos, en la interacción de los personajes y en la violencia que siempre está latente. La violencia siempre está latente en Pulp Fiction. Uno está oyéndolos hablar y sabe que en algún momento va a reventar algo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que las estrategias narrativas son distintas. Y eso hay que tenerlo claro. O sea, incluso para entender que cuando yo estoy haciendo una película, aunque sea una película sobre un libro, estoy haciendo otro producto artístico totalmente distinto. La segunda clave, decía, hay que verlos como un producto independiente. La película es un producto artístico independiente de la novela, es otro producto artístico. Por eso es que dice basada en. Algunos dicen basada en una idea, versión libre de tal cosa. O sea, nadie dice esto es la novela que yo la pongo. No, ni siquiera los audiolibros son fieles a la novela, porque los audiolibros, cuando los actores representan a los personajes, ya le ponen una entonación, ya le ponen una voz, ya le ponen algo que uno le pone mentalmente en la literatura, ¿verdad? Ni siquiera cuando nos están leyendo. El cuento de la Caperucita Roja, leída por alguien que le pone dramatismo, es mucho más interesante que alguien que lo lee sin interesarse mucho en la historia, ¿verdad? Y los niños lo saben, ¿no? Los niños demandan la puesta en escena cuando están escuchando los cuentos estos. Ahora, solo imaginemos a los personajes. En la novela, la vida de los personajes radica en el lenguaje. En el lenguaje. En la película radica en el actor o la actriz. Es lo que decía García Márquez. Yo no quiero que Anthony Quinn sea el coronel Aureliano Buendía, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nos hubiésemos quedado con esa imagen. Yo siempre pienso en lo que habrá significado para el director cuando Sean Connery fue al casting, fue contratado para hacer de Guillermo de Baskerville en El nombre de la rosa. ¿Por qué? Porque era quitarle a un personaje que todos identificamos con James Bond, ¿no? Bueno, estoy hablando de arqueología del cine, ¿no? Una generación. Porque James Bond es más bien, ¿cómo se llama? Craig, que parece Daniel un malo Craig. ruso más bien, o sea, tiene la cara de los malos rusos de las películas de James Bond del comienzo. Daniel ¿no? Craig. Daniel Craig. Pero era difícil quitarle a ese James Bond la cara, quitarle a Sean Connery la cara de James Bond. Tuvo que pasar mucho tiempo, tuvo que envejecer, tuvo que tener una barba cana, blanca, para poder ser creíble como el fraile, el cura franciscano Guillermo de Baskerville en El nombre de la rosa. Pero lo logra porque es un gran actor, ¿no? Aunque también tiene ciertos movimientos de ceja que siempre nos recuerdan al James Bond conquistador que está, ¿no? Bien, pero en todo caso, digo, el lenguaje es distinto. Y la tercera clave es que juzgar a la novela, o sea, uno juzga a una novela comparándola con otra novela del mismo autor o de otro, o del mismo género. Entonces uno dice, esta novela es una novela de corte sentimental, de corte
histórico o policial, etc., uno la juzga en su género. Y a la película también la juzga en su género. Pero comparar película con novela es, no sé, siempre decían, no hay que comparar, no sé, peras con manzanas. Es la parte elemental de la lógica de la comparación. Pero en todo caso, hay que entender que además lo que está escrito en 400 páginas, por ejemplo, sigue una narrativa distinta de lo que está producido en un filme de 2 horas o de hora y media, etcétera, ¿no? Para seguir con el caso del Nombre de la Rosa, en El Nombre de la Rosa, la novela, por ejemplo, se privilegia el debate filosófico, el debate teológico y cultural, mientras que en la película pareciera que se privilegia la intriga de los asesinatos, obviamente sin olvidarse de aquel debate. Pues el debate que se da sobre la cultura, tanto la filosofía como la teología del siglo XII, es lo que hace excepcional a la novela de Eco, ¿no? No solamente estamos ante la novela de un fraile que es detective, hay unos asesinatos, hay la búsqueda del criminal, pero sobre todo hay un debate filosófico, un debate teológico sobre, por ejemplo, el saber si Cristo sonrió o no, ¿no? El problema de la risa, basado también en un supuesto tercer libro de la poética de Aristóteles perdido, que era el libro sobre la comedia, ¿no? Bueno, hay otros debates dentro de la novela. Y claro, el director nos da una lectura de la novela y nos da una versión posible en la traslación que es de las 500 páginas del Nombre de la Rosa a las 2 horas de la película. Raúl, usted nos ha mencionado estas diferencias entre literatura y cine y mencionó en su comentario la palabra acción en cuanto al cine. Tanto es así que Sid Field, padre del guionismo, tiene una frase, un comentario que dice que character is action, o sea, el personaje es efectivamente lo que hace. Y cuando se refiere a la literatura, ya nos ha adelantado algo sobre la adaptación, pero yo quería preguntarle en cuanto al hecho literario, porque el hecho literario implica una elaboración en la construcción de personajes y en las estructuras narrativas. Entonces, en cuanto a la adaptación, ¿considera usted que la adaptación es una traslación de contenidos o más bien la creación de una nueva estructura? Como son lenguajes distintos, debe haber una traslación de contenidos y la construcción de una estructura distinta. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando de lo que he visto, cuando un director o un guionista está adaptando, la adapta a las necesidades del lenguaje cinematográfico. Lo que muchas veces es importante en la literatura, no lo es en el lenguaje narrativo literario, no lo es en el lenguaje de la cinematografía. Por ejemplo, el autor crea personajes. Nuestra lectura es la que le da voz, la que los hace actuar, la que los caracteriza. Pero en el cine, el director tiene que escoger actores para representar a un personaje. Es decir, si yo voy a hacer una película sobre Madame Bovary, tengo que imaginarme a la Madame Bovary que quiero. Y entonces tengo que ponerle un rostro, tengo que ponerle un cuerpo de mujer. Tengo que representarla de una sola manera posible. Cuando uno está leyendo un libro se va representando a los personajes de diversas maneras.
¿no? Y muchas veces ni siquiera los tiene especificados con un modelo o con un tipo, sino que simplemente son lenguajes. Esos personajes responden a lo que dicen en el texto, no necesariamente a un rostro, ¿no? Salvo que la descripción del personaje sea tan exacta que uno tenga necesariamente que ir a representar su rostro, pero es más difícil que cuando un director le pone a un rostro. Yo, por ejemplo, después de ver la película Crónica de una muerte anunciada, nunca he podido volver a la novela sin ver a Ángela Vicario como Ornella Muti, ¿no? O a Jean María Volonté. Exacto, pero yo me quedo con Ornella Muti. Claro, bueno, en su caso. En mi caso. Así es. Bien, pero en todo caso, además no quiero ya imaginármela de otra manera, ¿no? Ya para mí Ángela Vicario es Ornella Muti y se acabó, ¿ya? O sea, ya tengo señalado. O incluso, por ejemplo, ver a Irene Papas haciendo de la abuela en La Cándida Heréndira y su Abuela desalmada. La abuela desalmada. Ella hace de la abuela. Ya cuando releo la novela incluso le pongo la dicción extranjera de Irene Papas cuando leo los diálogos de la abuela. Es decir, queda uno marcado. Y tal vez eso era lo que no quería García Márquez en vida, que quede marcado 100 años soledad. Espero que los herederos en algún momento les sea atractivo los $2 millones, algo, y digan, bueno, vamos a darle a un buen director de cine 100 años de soledad. Raúl, el escritor Edmundo Desnoes, autor del libro Memorias de su desarrollo, tuvo la oportunidad de trabajar con el cineasta cubano Tomás Gutiérrez Alea, y entre ambos elaboran el guión sobre su novela para realizar la famosa película Memorias de su desarrollo en el año 1968. Algunos críticos o algunos teóricos también indican que como esta película se convirtió icónica no solamente para Cuba, sino para la cinematografía mundial, superó al mismo texto. Sobre eso le pregunto si usted considera esa idea equivocada, que hay películas que superan al mismo texto, y también le añado otra interrogación en cuanto a que hasta qué punto es productivo que el autor de un libro participe de un guión. Bueno, yo creo que aquí hay que matizar mucho porque volveríamos a lo mismo. Marcelo contó al comienzo la anécdota de Hitchcock, ¿verdad? Sobre las cabras estas que se están comiendo los rollos de las películas. Yo creo que tal vez no se entendió la anécdota porque ahora no hay rollos de película, ¿verdad? Entonces, pero los rollos de película venían en unas latas de este tamaño. Además, iban de cine en cine llevados por unos tipos en bicicleta, ¿no? Entonces, los tipos iban en la bicicleta llevando los rollos del cine Presidente al cine Maya en el sur de Guayaquil, porque pasaban la misma película. Entonces, mientras estaban pasando los rollos de esta parte, ellos llevaban los rollos y traían los otros rollos. No era un Blu-ray que se ponía, no, eran rollos, efectivamente rollos, ¿no? En unas latas, y estos tipos, si había un accidente, pues se quedaban sin función, si se le ponchaba la llanta, le arranchaban los rollos, no sé, pero ahí había unos mensajeros en bicicleta que iban llevando los rollos de cine en cine, donde daban la misma programación. Entonces, ese era el cine. Acuérdense eso en esa hermosa película que es Cinema Paradiso, ¿no? Donde se ven eso de los rollos. Entonces, bueno, esas cabras se están comiendo ese rollo y también dicen lo mismo, ¿no? Me gustó más el libro, comerme más el libro. Pero acá lo mismo, ¿no? O sea, ¿es mejor Memorias del Subdesarrollo la película o es mejor? Yo creo que no va por ahí la comparación. La comparación va por lo siguiente. La novela Memorias del Subdesarrollo, ¿qué impacto tiene en la historia de la literatura latinoamericana? Tiene un impacto menor en la historia de la literatura
que la película de Tomás Gutiérrez Alea, Memorias del Subdesarrollo, en la historia del cine latinoamericano. Entonces, de ahí que podemos decir que la película de Tomás Gutiérrez Alea no es que es mejor que la novela, sino que la película como producto artístico tiene una mayor importancia dentro de lo que es la cinematografía que la propia novela de Tomás, de Mundo de Snow, en la literatura, incluso en la propia literatura cubana. Pasa lo mismo con otra película de Tomás Gutiérrez Alea, que es Fresa y Chocolate. Fresa y Chocolate está basada en un cuento de Cenel Paz que se llama El lobo, el bosque y el hombre nuevo. Ese cuento es un cuento que ganó el Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo, convocado por Radio Francia en el año 1990. Incluso Cenel Paz hace el guión de la película Fresa y Chocolate con el propio Tomás Gutiérrez Alea y con Juan Carlos Tavío, ¿no? Ya Tomás Gutiérrez estaba bastante enfermo y parte de la película la filma con la ayuda de Juan Carlos Tavío. Pero el cuento, digamos, el cuento es un gran cuento. Pero dentro de lo que sería la historia, la historia de la crítica, perdón, la crítica del cuento, este cuento no tiene tanta trascendencia en la literatura latinoamericana como sí lo tuvo la película de Tomás Gutiérrez Alea, Fresa y Chocolate, que es hecha, incluso el guión es hecho por el propio Cenel Paz, ¿no? que participa activamente en la producción. ¿Por qué? Bueno, los productos culturales, los productos artísticos tienen un peso en su difusión, en la recepción, que es distinto. Entonces, en este caso, la película tuvo una enorme recepción, no solamente en Cuba, en toda Latinoamérica, porque era como una suerte de apertura, de ayornamiento, para utilizar un lenguaje católico, o de perestroika, de glasnost, para usar un lenguaje, ya que estamos en el Mundial de Rusia, pues un lenguaje adecuado. Pasó algo similar, por ejemplo, con El Exorcista. El Exorcista, la película, es un clásico del terror, o una película como de Roman Polanski, como El bebé de Rosemary, ¿ya? Que no es que sea superior a la novela de Levy, pero tiene más impacto en la historia del propio arte. O Odisea del Espacio, 2001 Odisea del Espacio. 2001 Odisea del Espacio está basada en una idea original, en un cuento llamado El Centinela, The Sentinel. Es un cuento de 1951 de Arthur Clarke. Clarke participa en la elaboración del guión con Kubrick. Es interesante porque hay una carta de Kubrick, encontré mientras preparaba la charla de ahora, una carta del 31 de marzo de 1964. En esa carta Kubrick le dice a Clarke: estoy interesado en los siguientes temas generales, partiendo naturalmente de un personaje y una gran trama. 1. Las razones que nos llevan a creer que existe vida inteligente extraterrestre. 2. El impacto o quizá la falta del mismo en algunas facetas que ese descubrimiento tendría en la Tierra en un futuro cercano. 3. Una sonda espacial con aterrizaje y exploración en la Luna y Marte, 1964. Clarke le responde que él también, Kubrick le dice que lo admira mucho y que ha leído mucho de sus libros, ¿no? Clarke es un escritor de ciencia ficción. Y Clarke le responde: yo también lo admiro a usted. He visto sus películas, dice, quiero ver el profesor Strangelove, ¿no? Y Lolita es la única película que yo la he visto 2 veces. Es de las pocas películas que he visto 2 veces. La primera vez para disfrutarla y la segunda vez para analizar cómo se hizo.
Y a propósito de Lolita, Lolita tiene guión del propio Nabokov, pero la historia del guión es una historia de miedo, porque Nabokov hace un primer guión que Kubrick lo lee y dice, si yo hubiera tenido que filmar esto, hubiera tenido que hacer una película como de 7 horas, ¿no? Y sin embargo sigue siendo el mejor guión que hasta ahora he leído, ¿no? Pero veamos esto, ¿qué pasa con Lolita? Nabokov finalmente arregla el guión con Kubrick, y Nabokov se va a Europa y ya deja que Kubrick comience a hacer la película. Pero Kubrick tiene que resolver muchas cosas. En la novela, como ustedes saben, la novela es una novela que contribuye al léxico psicoanalítico o psicológico con el lolitismo, ¿verdad? Es esta Lolita, esta ninfula, como dice el autor, de 12 años, que seduce a un hombre mayor, ¿verdad? Pero eso de ahí, piensen ustedes los problemas de censura y los problemas legales y los problemas morales que tiene que resolver Kubrick para encontrar una actriz que al comienzo de la película tiene 12 años y que al final de la película tiene 17, que siempre va a ser menor de edad, que va a tener relaciones sexuales con un hombre mayor. Encontró la actriz se llama Sue Lyon, que tenía 15 años en el momento en que filma la película. Entonces, teniendo 15 años puede filmar. ¿Por qué 15 años? Porque en algunos estados de los Estados Unidos era legal que una persona de 15 años se case con un adulto, con un adulto. Por lo tanto, si la ley permitía que se case, la ficción también podía permitirlo. Es decir, había que resolver muchísimos problemas que no los tenía que resolver Nabokov al escribir la novela. En la novela simplemente le pone 12 años. Tuvo que lidiar con la censura, obviamente, pero en la novela lo pone. Pero en la película yo tengo que hacer la representación y tengo que poner a esta niña en una situación por lo menos ilegal. No digamos ya moralmente hablando, éticamente hablando, o sea, y ponerla en una situación de relación amorosa, es decir, tiene que verse la escena donde se besan, donde se abrazan, etcétera. Es decir, hay otros problemas que Nabokov no tenía idea de que tenía que resolverlos Kubrick. Y sin embargo, Kubrick finalmente los resuelve. Cuando llega Nabokov a ver el estreno de la película, dice, los autores, yo de cineasta nunca me metería con ningún autor vivo porque son una plaga. Dice Nabokov. ¿Pero por qué? ¿Por qué son una plaga? Porque no entienden que el cineasta está haciendo otro producto artístico basado en la idea que él desarrolló en su novela. Nabokov dice, después de ver el estreno de la película, modificaciones, alteraciones de mis mejores ideas, escenas añadidas y suprimidas que volvían a la película tan fiel al guión original como una traducción americana de un poema de Rimbaud Pasternak. Y sentenció, algunas de esas tergiversaciones eran dolorosas. La mayoría de las escenas no eran mejores que las que yo había compuesto para Kubrick y lamenté profundamente semejante pérdida de tiempo sin dejar de admirar su capacidad para soportar durante 6 meses la evolución y la imposición de un producto inútil. Y entramos aquí a otro asunto. Nabokov no solo se está quejando de la traslación de la novela, se está quejando de la alteración de su guión. Claro. O sea, ese guión de 9 horas, que Kubrick lo tiene que reducir a 130 minutos, Nabokov tampoco entendió algo. El guión es un producto mutante. El guión es una guía, como su nombre lo indica. Incluso la palabra es un peyorativo, es un guión. No es una guía, es un guión. Es algo que está para cambiarlo. En el guión dice que los muebles eran verdes. Pues no tenemos muebles verdes, productor, hay muebles verdes. No, entonces pongamos los muebles de otro color. Y decían que eran victorianos, pero victorianos, no hay dónde conseguir victorianos. Entonces ponle un mueble
de madera, no sé, es decir, en el guión, el guionista puede imaginarse 400 elefantes como en el poema de Darío sobre Margarita está triste la mar, ¿verdad? Traigan 400 elefantes, no hay 400 elefantes, entonces pon 80 cerdos, pues no nos va a dar lo mismo para que se vea montaje de animal. En esto hay una película maravillosa que yo recomiendo que se llama La película del rey. La película del rey, una película argentina en la que un director decide hacer la película sobre un rey sobre un tipo que se declara rey de la Patagonia, ¿no? En 1860 en Argentina, ¿no? Y claro, los problemas económicos, de repente necesitan tener ahí 200 indios en una pelea y no tienen. Entonces la película, que era realista, ponen unos maniquíes y los incendian, entonces se vuelve surrealista. Entonces el rey comienza a batallar como el Quijote con los molinos de viento, o el Quijote con los muñecos del retablo de Maese Pedro, batallando contra esos maniquíes, ¿no? Entonces el tipo va modificando el guión de la película porque los actores van desertando, no le puede pagar a los actores, entonces un actor se va furioso, a otro actor lo acusan de tener relaciones con un adolescente en un pueblo, entonces los botan del pueblo. Es terrible, porque al final lo que queda es la perseverancia del director, pero el guión como tal, el guión original, se va desarmando, se va reconstruyendo. El guión, García Márquez decía que al comienzo él hacía guiones con Carlos Fuentes. De hecho, hay una película que se llama Tiempo de Morir, que es con guiones de ellos. Pero dice, éramos un fracaso como guionistas porque nos fijábamos en la palabra, en qué palabra tenía que decir. Nos demoramos un mundo porque nosotros creíamos en la literaturidad o literalidad del guión. El guión no importa. El guión, bueno, importa lo que se está diciendo, pero ellos creían que cuando describían el escenario tenían que describirlo literariamente, no decían 4 bancas, 3, no, las bancas tienen que estar con un terciopelo, eso, 3, 4 bancas con terciopelo rojo, ya está, no necesitan ponerse elegantes para decir eso. En los diálogos sí, pero lo que decía era, nos fijábamos más en el guión como escritura literaria y no como un instrumento que era un instrumento de uso para el director. Entonces, Nabokov se está quejando de Kubrick, porque Kubrick, en la medida en que va filmando, va cortando escenas, va haciendo cambios, va poniendo esto, pues si el personaje dice esto, lo pone en otra situación y dice, yo me esforcé tanto en hacer el guión y este señor me lo está cambiando, ¿no? Bueno. Qué interesante este coloquio, este diálogo. Continúo entonces con otra pregunta, Raúl. Vivimos en el siglo de la inmediatez, donde la imagen prima en detrimento de la palabra. Aunque la imagen prime en detrimento de la palabra, es bueno preguntarse por qué entonces la literatura afecta al cine como expresión estética. No sé, yo siento que no lo afecta tanto, ¿no? Veamos, a veces se dice, el problema es que hacen una película sobre una novela y la gente ya no va a leer la novela, ¿verdad? Y eso afecta a la literatura. Yo lo que creo es que el que no es lector, pues no va a leer la novela, la hagan o no la hagan película, ¿no? Ya, es decir, simplemente no la lee porque no es lector, ¿no? O sea, nadie dice voy a ver una película para no leer la novela, no. Puede la gente decir eso, pero siempre será una broma, ¿no? Porque, es más, muchas veces hay películas que llevan a un espectador a buscar el libro, ¿no? Sí. Llevan a un espectador a buscar el libro. Me olvidé de decir algo. En el caso del guión que prepara Clark sobre
2001, Odisea del Espacio, basado en un cuento de él, un cuento de unas 9, 10 páginas, que se llama El Centinela. Luego él comienza a escribir durante la escritura del guión, el guión lo hace con Kubrick, comienza a escribir una novela. Y entonces la novela aparece después de que sale la película. Entonces la novela 2001, Odisea del Espacio, es una novela producto del trabajo del guión de la película y en donde Clarke une algunos de sus cuentos, porque él ha trabajado mucho en esto de la ciencia ficción, había trabajado anteriormente. Volviendo a lo nuestro, yo creo que a ese no lector que ve una película, no creo que le importe cuán cercana o cuán lejana es la versión cinematográfica de la novela sobre la que está basada. Por lo demás, un lector creo que disfrutará mejor una película si desde el comienzo entiende que está ante otro producto artístico, ¿no? Eso es indispensable, porque si lo que yo quiero es ver mi lectura de la novela en la película, definitivamente empiezo a tener una confrontación con la película. Obviamente, una película tiene que tener algún sentido con el libro sobre el que está basada, porque si no, no tiene mucho sentido decir estoy haciendo una película sobre este libro. Aunque, por ejemplo, Marcelo analiza eso en su libro, el caso de Las babas del diablo de Cortázar con Blow Up de Antonioni, ¿verdad? Ese es un producto totalmente diferente. O estoy pensando en El Quijote de Orson Welles, que es una locura, es decir, yo creo que ahí no se trata de películas basadas en, sino diálogos intertextuales entre el cine y la literatura a propósito de un texto, ¿no? O sea, a propósito del Quijote, Orson Welles hace un Quijote que está transitando por las calles de Andalucía o en algunos parajes de la película y donde hay un productor que va trabajando con él, ¿no? O sea, un director de cine que anda buscándolo a este Quijote. Bueno, son otros acercamientos entre el cine y la literatura. Pero digamos que hay Vicente Minnelli, cuando hace la versión de Madame Bovary, que elige un punto narrativo. ¿Cuál es el punto narrativo que elige? Elige el que Flaubert cuente la escritura de la novela a partir del juicio que le instauran a Flaubert por hacer una novela inmoral, indecente, ¿no? Entonces, a Flaubert le hacen un juicio y Flaubert lo que dice es: no, yo no he escrito ninguna literatura indecente, yo lo que he escrito es una novela muy moral más bien, en donde demuestro cómo las malas lecturas de novelas románticas llevan a una mujer a pensar cosas terribles y luego al suicidio. Es decir, un poco como las malas lecturas de las novelas de caballería llevan al Quijote a la locura, las novelas sentimentales llevan a esta mujer a la locura. Esa es la estrategia defensiva de Flaubert. Flaubert sabía muy bien lo que había escrito, pero ante un juicio que le ponen, él tiene que defenderse. Entonces, el director asume este punto de vista narrativo y a partir de ahí comienza a contar la historia de Madame Bovary, que es la historia que cuenta Flaubert en el juicio sobre Madame Bovary. Entonces, elige un punto de vista narrativo para basarse en la novela. Hay otras novelas, hay unas versiones, hay una versión del año 43 que hace la televisión española sobre el Quijote, que trata de hacer, efectivamente, ser lo más literal, lo más fiel a la historia, ¿no?, del Quijote. Pero ya solamente el elegir un Quijote y elegir un Sancho ya es una definición, ¿no? De hecho, esas definiciones vienen dadas, en el caso del Quijote, no por el cine siquiera, sino por las ilustraciones. Gustavo Doré, a mediados del siglo XIX,
hace más de 360 y pico de ilustraciones para el Quijote. Y es el primero que fija la imagen del Quijote como nosotros más o menos nos los imaginamos y a Sancho como lo imaginamos, ¿no? Es interesante porque en el Quijote se dice que Sancho se llamaba Sancho Zancas porque tenía las piernas largas, ¿no? En cambio, el Sancho que dibuja a Gustavo Doré es un Sancho paticorto, ¿no? Un gordito paticorto, ¿verdad? Así es el Sancho. Así lo conocemos. Se lo imaginó así, no sé. Luego en la novela hay otro momento en el que hay otra descripción de Sancho que se acerca más a la de Gustavo Doré. Pero al comienzo, cuando recién sale Sancho con el Quijote, dice, ¿cómo se llama? Sancho Zancas, porque tenía las piernas largas. De hecho, en la edición de Lisboa de junio del año 1605, el Quijote sale en enero de 1605, la primera parte en España, pero ya en en junio, ya había una edición en Lisboa que además era pirata. Era una edición pirata porque no era una edición autorizada por Cervantes. Ahí hay un dibujo de Sancho, pero Sancho con piernas largas, que está caminando al lado del Quijote. Hay una primera imaginería. Entonces, esto para decir que la imaginería, ya sea en foto, en grabado, o ya sea en el cine, implica una opción, implica esto aquí. Ahora, hemos hablado del siglo de la inmediatez, ¿no? Sí, yo creo que estamos en la era de la inmediatez, ¿no? Uno le mandan un WhatsApp y si no contesta a los 3 minutos ya lo están llamando por teléfono. Entonces, te mandé un WhatsApp, sí, pero espérate, yo tengo un poco de vida, no estoy con el teléfono viéndolo así, ¿no? O sea, ¿cuántos WhatsApp van de estar metidos en este teléfono en este momento? Y seguramente alguien va a decir por qué no contesto. Pero es la época, es el momento de la inmediatez, sí. Tal vez por la velocidad de las comunicaciones, ¿no? Tiene que ver con la velocidad de las comunicaciones. Antes había correo. ¿Quién ha mandado una carta en el último año? No, ya no se usa cartas, ¿no? Nadie sabe lo que es una casilla de correo, ¿verdad? Eso ya no se usa, ¿ya? Casilla de correo, las cartas, postales, ya la gente ya ni siquiera envía tarjetas de Navidad, solamente las instituciones todavía envían tarjetas de Navidad. Ya la gente coge un mail, pone mail colectivo o WhatsApp colectivo, felices Navidades, y un meme ahí con Papá Noel muriéndose de calor en Malecón 2000, no sé, cualquier cosa hacen, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque ya la comunicación es distinta. Entonces, yo sí creo que eso va en detrimento del tiempo de la lectura, porque el tiempo de la lectura es un tiempo que detiene la inmediatez, o sea, es un tiempo que está a contramano de lo que... Tal vez eso le da una ventaja al cine, y sí puede ser que alguien diga, bueno, en vez de estar leyendo 400 páginas, voy 1 hora y media a ver una película y me entero de qué se trata. Pero les aseguro que la persona que no quiere leer los restos del día, cuando va a ver la película, dice, pero qué película tan aburrida, ¿no? Entonces dicen, es una película lenta, ¿no? Lenta. Ya se volvieron críticos de cine porque dijeron, es una película lenta. Entonces, es película lenta, película mala. Lo que no saben es que Hollywood ha atrofiado el sentido del tempo, el sentido del tiempo. Entonces, si no hay una película que cada minuto y medio cambia de escenario o tiene un muerto de manera violenta, entonces se vuelve una película lenta. Si no, o sea, el plano secuencia es tenebroso para los que están acostumbrados a Rápidos y Furiosos, ¿no? O sea, entonces claro, cuando ya hay un diálogo más o menos largo, ya dicen, wow, es lenta la película, ¿no? O sea, ¿hasta qué hora? Ya me he comido 2 fundas de canguil y sigue la misma escena, ¿qué es lo que pasa? Además que no hay ni sexo, ni droga, ni rock and roll. Bueno, el sexo es lento y debería serlo, ¿no? Para el disfrute, porque lo otro es quickie, no sé. Raúl, las formas de narrar las historias pertenecen tanto al cine como a la literatura.
Pero más bien quisiera saber qué recursos literarios toma la Cámara de la Literatura. Tal vez inversiones temporales, flashbacks. Yo creo que hay una mutua alimentación, ¿no? O sea, el lenguaje literario de la narración es asimilado por el cine, viceversa. Estaba leyendo en el libro de Marcelo una anécdota de Griffith cuando habla eh, sobre, sobre esta narración, sobre el flashback, ¿no? O las narraciones paralelas. Entonces, cuando eso lo iba a hacer en cine, decía, el productor le dice, pero eso no, nadie va a entender de qué se trata la película si estamos ahora viendo una escena y la siguiente escena es los mismos actores 20 años antes. Entonces dice, bueno, la gente entiende a Dickens, ¿no? Entonces, porque Dickens, al narrar un capítulo, comienza en un momento en una novela y luego el siguiente capítulo habla de la infancia del personaje, entonces hay un flashback, ¿no? Entonces, eso era de la literatura del siglo XIX, del realismo del siglo XIX, que es asimilado por el cine. Pero luego la propia literatura asimila el lenguaje del cine. Yo creo que hay una mutua alimentación y tiene que ver con el hecho de que la literatura también absorbe todo lo que es el lenguaje del arte contemporáneo, absorbe el lenguaje de las instalaciones, absorbe el lenguaje de la fotografía, absorbe el lenguaje del propio cine, ¿no? Para narrar los distintos puntos de vista y para ir construyendo los capítulos de la novela. Yo mismo tengo una novela que se llama Acoso Textual, en donde reproduzco el lenguaje de los correos electrónicos, ¿no? Claro, es una novela que pertenece a la arqueología de la comunicación virtual, porque eran los tiempos en los que todavía se usaban comandos para enviar los correos electrónicos, no se podía usar la ñ en la escritura, ¿ya? Y todavía se usaba un sistema que se llamaba Pine, ¿no? Es decir, Microsoft todavía no había generado esta maravilla que es el Gmail o el Hotmail de ahora, ¿no? Sino que era un sistema arqueológico, digámoslo, en ese sentido. Pero era tan eficiente como el de ahora, ¿no? Entonces había que tener unas teclas de control, la tilde había que ponerla con no sé qué controles, la ñ con no sé cuál otro. Fue todo un lío porque en la Comunidad Europea los tableros, fue una disputa de España para que los tableros de las computadoras tuvieran la ñ, porque no iban a tener, y España no hubiera podido escribir ni siquiera su nombre si es que esa disputa no se ganaba, ¿no? Ni decirse feliz año. No se podía decir feliz año, no, exactamente. ¿No? Ni se podía decir ñaño o ñaña. Raúl, el público cuando mira una película muchas veces se identifica con una historia o con un personaje. También sucede lo mismo con la literatura. En ese sentido quisiera que nos comente con qué personaje se identifica usted tanto de cine como de literatura. Me anticipo un poquito, sé que escribió una novela sobre Marilyn Monroe, Marilyn en el Caribe, tal vez con alguna historia de este personaje. Bueno, Marilyn en el Caribe es una novela que es un homenaje a Marilyn Monroe, obviamente, pero también es un homenaje a La Habana, al cine latinoamericano, y para escribirla vi muchas películas de Marilyn, ¿no? Y había visto una que otra, pero para escribirla vi muchas películas y creo que rompí un prejuicio. Hay un prejuicio sobre Marilyn que es un sex symbol, pero es una suerte de rubia tonta y de mala actriz. Es todo lo contrario.
es una actriz muy inteligente y se ve en su trabajo actoral. Cuando uno ve Niágara, que es de los primeros films de Marilyn, o ve The Misfits, que es la última película, o Los Caballeros las prefieren rubias. Uno está viendo a una gran actriz que está luchando contra guiones superficiales. ¿No? Es decir, se puede tener un guión superficial, pero se puede decirlo de manera inteligente. Y Marilyn lo decía de manera inteligente. En la última película, ¿cuál es el nombre en español de The Misfits? Los desadaptados, ¿no? Los desadaptados, sí. Es la última película de Marilyn. Marilyn está casi sin maquillaje en esa película, ¿no? Está casi sin maquillaje. Yo creo que sin maquillaje, ¿no? No sé si se puede estar sin maquillaje. Puede ser que le hayan puesto algo para el brillo de la cámara, ni nada más. Pero está sin maquillaje completamente. Está devastada, bellísima, ¿no? Pero además está con una fuerza actoral tremenda. Yo les recomiendo que vean esa película, Los Desadaptados, o The Misfits con Marilyn, ¿no? Entonces, sí, ahora yo me identifico en el cine y en la literatura, depende, uno ha tenido épocas, ¿no? En literatura, una época en que me identificaba plenamente con la narrativa de Heinrich Böll, el premio Nobel alemán, o con Salinger o con Truman Capote. Yo siempre con El Quijote. Para mí El Quijote es un libro fundamental, es un libro divertidísimo además. Ahora justamente estoy dando un curso monográfico sobre El Quijote y me he divertido mucho y los alumnos se han divertido muchísimo, ¿no? Con las 1000 y pico de páginas del Quijote. Pero en cine también, ¿no? Uno toma por épocas, ¿no? Ver todo Kubrick, ¿no? O lo que se pueda. Ver Fassbinder, el director alemán, que es un cine muy duro, muy fuerte, ¿no? Las lágrimas amargas de Petra von Kamm, Miedo no comen alma, sobre el problema de la migración turca en Alemania, Effi Briest o El hombre de las 4 estaciones. Es decir, uno va como viendo eso y obviamente tiene sus actores y sus actrices preferidas, pero pasa eso por épocas, ¿no? Hoy día, con la velocidad, uno no tiene tiempo de enamorarse de un actor o de una actriz, porque ya viene otro, entonces se vuelve demasiado promiscua la cuestión, ¿no? Antes uno decía, no. Yo, Elizabeth Taylor, y entonces era eterna, ¿no? Pero ahora no, ahora creo que es Scarlett Johansson, creo. Scarlett Johansson, así es. Scarlett Johansson, ajá. Scarlett Johansson, sí. Bien, ya para terminar y para abrir luego el diálogo con los estudiantes y escuchar sus interesantes participaciones, le hago una última pregunta y también un poco a modo de reflexión. La relación butaca-pantalla no implica una observación contemplativa de la ficción. Lo mismo sucede en la literatura. En esa medida, ¿cómo podemos formar públicos críticos, curiosos? Bueno, decíamos, en la relación cine-literatura yo creo que hay algo importante, entender que la literatura es un arte con sus propias normas, leyes, metodologías, estrategias, y el cine es otro diferente, que tienen relación porque ambos quieren contar historias, es cierto, pero las cuentan de distinta manera. El cine es como un arte, digamos, más total, porque implica actores, implica, ya lo hemos dicho, música, fotografía, escenarios, etc. La literatura implica el lenguaje, ¿no? Creo que es importante entender los objetivos, entender las estéticas y la única manera de convertirnos en un público crítico es por la práctica, ¿no? Es decir,
nos hace críticos, o sea, nos hace un lector crítico el que leamos constantemente literatura. Estamos leyendo novelas y seguimos leyendo novelas y, bueno, después de leer 1000 novelas, pues ya algún criterio vamos a tener sobre qué es una buena novela y qué es una mala novela, ¿no? También podemos caer como el Quijote en leer solo novelas malas y después creer que eso es la vida y eso es la literatura, pero creo que hoy día eso es más difícil, ¿no? Aunque se puede leer toda la vida Paulo Coelho y entonces ahí vamos a creer que somos guerreros de la luz. Así es. Pero en cine pasa lo mismo, ¿no? O sea, uno ve cine, ahora hay muchas posibilidades de ver cine y hay que ver cine de todo tipo, ¿no? O sea, lastimosamente los circuitos comerciales han determinado que nosotros veamos solo cine de Hollywood o mayoritariamente veamos cine de Hollywood. Hay un cine europeo que es muy bueno. Recientemente hubo un festival de cine europeo, un cine totalmente distinto, es un cine con otro tempo, con otros problemas, con otros acercamientos al ser humano. Uno lo disfruta de una manera totalmente distinta. Es decir, hay que ver de todo, ¿no? Y en ver de todo es donde uno se va formando criterio. Y hay que verlo, ¿para qué? Para que incluso el gusto no esté atrofiado. Cuando hacía la broma sobre el problema del tiempo, es que es real. Es decir, cuando en una película hay planos secuencias, cuando hay un diálogo ya un poco más profundo, un diálogo que no se queda con frases cortas, entonces ya el tiempo, ya decimos está lento, pero es porque no disfrutamos de ese plano secuencia, no disfrutamos de esos paisajes, no disfrutamos de la música que está de la música que está ambientando la escena, ¿no? Y no disfrutamos de la morosidad o de la lentitud de esto, ¿no? O sea, pasa con todo. Hoy día, por esto que decía Sonia sobre la velocidad, ¿verdad? Hoy en día, incluso en Europa, hay todo un movimiento de comida, o sea, frente al fast food, el slow food, frente a las ciudades rápidas, las slow cities. Es decir, volver a disfrutar un poco más del tiempo. O sea, un almuerzo es no solamente un momento de la nutrición para seguir trabajando en la tarde, sino también puede ser un espacio de compartir, de conversar, no sé. Tal vez esas cosas son los que nos han hecho un poco rápido. Entonces, vamos a comer, sí. Patios de comida rápida, ¿eso para qué? Para seguir comprando en el mall, ¿verdad? Entonces uno va ahí, vamos, que se acaba la promoción que está acá, se llevan el último blue jean, etcétera, ¿no? Vamos a comer. La familia. Imagínense ustedes que la diversión ya no es irse a un parque, disfrutar de nada, no, la diversión es irse a mirar vitrinas, etcétera. No las estoy juzgando, estoy nada más dando una descripción un poco objetiva de los comportamientos sociológicos ciudadanos. Pero esto de aquí, lo que quiero decir es que en la variedad, como dicen, en la variedad está el gusto. Entonces uno ve películas de terror, ve películas de suspenso, ve películas de amor, ve películas de acción, ve cine de Hollywood, ve cine latinoamericano, ve cine europeo, cine asiático, ¿no? Claro, eso sí, si les gusta Rápidos y Furiosos, no les recomiendo una película que se llama El olor de la papaya verde, que es una película en donde hay un plano secuencia de una hormiga pasándose de esta parte a esta parte de la ventana. Ahí se quedan dormidos. El olor de la papaya verde, ¿no? Es una linda película vietnamita, me parece que es, ¿no? Pero tiene un tempo, esa sí es lenta, ¿no?
En todo caso, este, em, hay una frase de García Márquez con la que querría terminar, que dice: he creído siempre que mientras el director de cine necesite de un escritor, el cine está sometido a una servidumbre a la literatura. La aspiración del cine para ser un arte completamente autónomo es que el propio director cuente su historia completa desde el principio, sin la ayuda de ningún texto literario. Este es un pensamiento idealizado que tengo por mi amor al cine y por mi amor a la literatura. Sin embargo, la realidad es otra. La realidad es que hasta ahora cine y literatura son una especie de matrimonio mal avenido. No pueden vivir ni juntos ni separados. Raúl, nosotros hemos disfrutado mucho de este diálogo y ahora abrimos la participación para que los estudiantes, los colegas comenten, opinen. Son tímidos estos chicos. ¿Alguien? A ver. Sí. Ahí está. Buenos días con todos, compañeros. Buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días, licenciado Raúl. Bueno, gracias. La pregunta que a mí me interesa ya mucho. ¿Usted cree que la literatura ecuatoriana tiene viabilidad para transformarse en cinematografía? Y si es que hay algún ejemplo en particular que usted personalmente le interesa. Sí, no hemos hablado de cine y literatura en el Ecuador, ¿no? Y hay. De hecho, es interesante, pero es como que el cine ecuatoriano se ha nutrido muchísimo de la literatura, ¿no? Cuando hay los comienzos del cine, de un cine un poco más agresivo, de cineastas que comienzan a hacer cine, comienzan a hacer cine basados en cuentos de la literatura ecuatoriana: Un ataúd abandonado, La araña en el rincón, Luto eterno, que son cuentos de escritores ecuatorianos, y los directores de cine los comienzan a trabajar. De hecho, un director como Camilo Luzuriaga ha hecho películas sobre La tigra de José de la Cuadra, Entre Marx y una mujer desnuda de Jorge Enrique Adún, Mientras llegue el día de Juan Valdano. Es decir, ha tomado mucho de la literatura para hacer su cine. Creo que hay uno de los primeros cortos de los años 70 de Gustavo Guayasamín, es la filmación de una escena de Huasipungo. El corto se llama El cielo para la Cunchi, ¿no? En otras palabras, se ha hecho algunas versiones de Un hombre muerto a puntapiés de Pablo Palacio. Hay algunos textos que se han llevado al cine. Y creo que sí, la literatura ecuatoriana, como cualquier otra literatura, puede ser una fuente muy importante para esta relación de cine y literatura. Ajá. Bien. Acá. Acá adelante. Hola, esta es una pregunta personal. Me interesaría saber si recuerda el momento en que se enamoró de la literatura y cómo fue. Creo que sí. Yo me acuerdo que estaba con una de esas enfermedades que les dan a los niños, creo que era paperas, ¿no? Entonces estaba en la cama con fiebre y oía afuera
de la casa en el barrio Orellana, aquí en Guayaquil. Estaba en una casa en Alejo Las Canos y Tulcán. Entonces, oía cómo jugaban pelota en la calle, porque antes se podía jugar pelota en la calle, ¿no? Entonces, y oía a todo el mundo jugar, y en eso entró una prima mía a acompañarme, ¿no? Uno está con fiebre, con las mandíbulas hinchadas, tomate, y me trajo una novela que se llama Adiós a las armas, de Ernest Hemingway. No sé si era la lectura más adecuada para un niño de 10 años, ¿no? Pero como yo era así bastante disciplinado, entonces si me regalaban un libro tenía que leerlo, no como ahora que a uno le regalan un libro y lo dejan botado, guardado. Dice, un libro. Y leí Adiós a las armas, que es una novela de amor de Ernest Hemingway, donde cuenta, de alguna manera es autobiográfica, pero cuenta la experiencia de un voluntario de la Primera Guerra Mundial que va conduciendo una ambulancia y termina, lo hieren, y luego se enamora de una enfermera, y luego, como pasa en estos amores, pues toda historia de amor que se precie tiene un final trágico, ¿no? ¿Ah? Entonces, al final, no voy a hacer spoiler de la novela para que ustedes la lean, ¿no? Pero pasa algo sustancial. Esa es la novela que yo leí. Y creo que desde entonces, yo me dije para mí mismo, yo quiero escribir una novela como esta. Y empecé a escribir desde entonces. Yo leía y escribía. Leía y escribía. Imitaba, ¿no? Era una imitación de todo lo que escribía. Entonces comencé a leer de todo, a los 10 años desordenadamente. Después leí El Principito, imagínense, de Adiós a las armas al Principito, ¿no? Pero El Principito es una maravilla de libro, es un libro para todas las edades y es un libro para toda edad y que se lee a través de la vida. Yo lo he leído decenas de veces, por no decir, no sé, decenas de veces lo he leído. Empecé a leer literatura ecuatoriana porque empezó a salir los clásicos Ariel de literatura ecuatoriana, y entonces mi hermano me regalaba esos clásicos Ariel y yo tenía la obligación de leerlos. Salían cada semana, entonces eso me obligó a leer libros tan disímiles como, no sé, la historia antigua del padre Juan de Velasco, que yo decía, ¿por qué me regalaron este libro? Pero luego vinieron los cuentos de José de la Cuadra, entonces me enamoré de La Tigra y de todo lo que pasaba con los Angurimas. Entonces ahí empecé digamos, a enamorarme de la literatura. ¿Sí? Hay algunas películas sobre Adiós a las armas de Hemingway, por si acaso, ¿no? Una de 1943, 45 me parece, y otra más reciente, ¿de qué año será? No es con Sandra Bullock esa. Ah, ¿ves? Con Sandra Bullock. Pero recrea la historia del joven Hemingway que se... Y con Sandra Bullock, ¿no? Ah, sí, Sandra Bullock es maravillosa. Yo quedé fascinado con ella en The Net, en la red. ¿Ah? Acuérdense cuando le roban la identidad. Al comienzo de esto de las redes, le roban la identidad, ¿no? Sandra Bullock, fascinante. Bien, ¿alguna otra pregunta? Hay una pregunta atrás. ¿Allí? Bueno, una pregunta un poco recurrente. ¿Usted considera que el boom latinoamericano en sí, la literatura, siempre al momento de transformarla cinematográficamente va a estar destinada al fracaso por su estructura narrativa o por qué motivo en sí? No creo que esté destinada al fracaso. Como he dicho a lo largo de toda esta charla, hay que verla de una manera distinta, es decir, hay que verla como un producto artístico diferente. Por ejemplo,
uno ve la película El lugar sin límites de Arturo Ripstein, basada en la novela de José Donoso del mismo nombre, y uno dice, aquí hay dos productos artísticos de enorme calidad, ¿no? La actuación del travesti de Lugar sin Límites es impresionante en la película. Pero, por ejemplo, hay unas necesidades que las da el lenguaje de cada arte. En la novela uno no se entera de que la Manuela es un travesti, sino hasta algunas páginas adentro de la novela. En la película, apenas uno ve a la Manuela, sabe que es un travesti. Entonces, el factor sorpresa que maneja en una parte de la estructura de la novela no puede ser manejado en el cine, porque inmediatamente uno tiene la caracterización del actor de la Manuela. Entonces, Ripstein lo resuelve muy bien porque no se queda ahí, sino que se queda en una cámara morosa en el proceso de transformación, ¿no? Es decir, nos pone de entrada al espectador el proceso de transformación del personaje de la Manuela. Entonces son dos cosas distintas. Yo no creo no creo para nada que una versión cinematográfica de una película, de una novela esté destinada al fracaso. Es más, creo que es en la manera como hoy día se hace cine, cada vez es más bien una relación muy fuerte que hace que ambos productos artísticos lleguen de mejor manera a un público lector. Estoy pensando, por ejemplo, en La chica danesa, ¿ya? La película es bastante buena, con una actuación bastante inolvidable de... Eddie Redmayne. ¿Perdón? Eddie Redmayne. Exactamente, con el que había hecho de Stephen Hawking, Stephen Hawking en una película anterior, una actuación inolvidable. Y la novela es una novela también muy, muy buena en su calidad literaria, ¿no? Entonces, pero creo que se complementan ahí, ¿no? Obviamente habrá fracasos, hay películas hechas sobre novelas que son un desastre, o por lo menos a veces a los autores le parecen un desastre. Marguerite Duras estaba muy descontenta con la versión del Amante que había hecho el mismo director que hizo El nombre de la rosa, y sin embargo Humberto Eco estaba contento con la versión cinematográfica del Nombre de la rosa. Bien. Yo quería hacer una pregunta. ¿Por qué cree, dado que hablamos de Kubrick, por qué cree usted que, siendo tan perfeccionista y teniendo tantos problemas de traducir texto a la pantalla, siempre buscó fuentes de libros, cuentos para su filmografía? Bueno, no, ahí sí no sé por qué lo habrá hecho. Por la calidad, ¿no? O sea, creo que interesarle una historia como la de Lolita es también asumir muchos desafíos. Kubrick era muy complicado, ¿no? Se dice que se peleaba mucho con los actores, con todo el mundo en el set de filmación, ¿no? Y bueno, pero tiene obras maestras, ¿no? O sea, imagínense hacer de ese cuento del Centinela, trabajar con el propio autor, hacer Odisea del Espacio 2001. Fíjense, ahí estamos. El Centinela no es un gran cuento en la literatura norteamericana. Es un cuento más de muchos que hay. No es un mal cuento, es un muy buen cuento, pero digamos no es fundamental, no es 100 años de soledad. Pero Odisea del Espacio es un clásico del cine. O sea, ahí está todo, ¿no? Acuérdense de esa escena, ahora que tenemos el Skype, pero acuérdense ustedes de la escena cuando está el astronauta en la nave
y la niña en la Tierra le canta el cumpleaños feliz a través de esa comunicación telefónica. Eso era vía Skype, lo que hoy llamamos Skype. Y eso era en el año 68, ¿verdad? Y ¿quién se iba a imaginar que eso iba a ser posible en el año, bueno, 2001, un poquito más, pero teníamos ese tipo de cosas, ¿no? Creo que el celular, bueno, el celular ya estaba en el Superagente 86, con el zapatófono. Buenos días. Le hago una pregunta. ¿A qué nivel de impacto está vinculado entre el cine y literatura, bueno, relacionada con la película Julio Jaramillo? Por decir, recordando más o menos la muerte de cierto cantante. Bueno, pero una película sobre Julio Jaramillo, a no ser que se base... Ya, pero esa película no está basada en una obra literaria, claro, sino que es una película construida a partir de simplemente de la vida de Julio Jaramillo, ¿no? Independientemente de que no esté basada con una obra literaria, pues el impacto que tiene es la recuperación de un ídolo popular. Ahora, el problema con estas recuperaciones es que a veces no tienen la calidad suficiente, ¿no? Y se vuelven como homenajes un poco extraños porque esos homenajes no son muy buenos. Pero, bueno, piensen ustedes en la película sobre Selena, ¿no? Creo que... Sí. Bueno, hola Miser. O sea, la pregunta era si realmente es necesario ser un lector frecuente para ser un escritor, así como si es necesario ser o sea, ver siempre películas para ser un director, porque al fin y al cabo de hacer una película o de escribir una novela es contar una historia. Y de ser así, si realmente es necesario, eso no tiende a llegar a condicionar a ser una imitación, porque siempre es frecuente que tú escribas como lees. Entonces, esa es la pregunta. Si realmente es necesario ser un lector para ser un escritor o ver muchas películas para ser un director. Es tan necesario como estudiar a Pasteur para ser un químico. Es decir, un escritor es ante todo un lector. Ante todo. Un escritor no puede ser escritor si no es un lector voraz. ¿Por qué? Porque si no, estaríamos ante un escritor que, como decían las abuelas, estaría inventando el agua tibia. Lo que uno aprende en la literatura es, o sea, aprende a narrar desde distintos modos y tipos y formas, pero además aprende qué es lo que no debe seguir haciendo porque ya lo hicieron. Es decir, aprende a no hacer lo que ya está hecho, a no contar las historias que ya están contadas o a no construir el lenguaje de la manera como ya está contado, como ya está construido. Y un director de cine obviamente se hace viendo cine. Un director de cine no puede ser director de cine si no tiene miles de horas de haber visto cine, porque es así como se educa la mirada, se educa el gusto inclusive, ¿no? Ahí sí yo soy muy radical en eso. Si ustedes ven la historia de todos los escritores, los buenos escritores han sido excelentes lectores, todos. No hay alguien que diga, no, yo no he leído nada y aprendí, porque no es así como funciona, ¿no? Es decir,
Los futbolistas, ¿ustedes creen que los futbolistas no se ven todos los partidos? Claro que están. Los directores técnicos están viendo todos los partidos, a ver cómo se mueven, van a descubrir qué es lo que pasa con los tiros de esquina de Inglaterra y por qué se ponen en fila los 6 jugadores y cómo... Eso tienen que ver, 20 veces tienen que ver la jugada. Es decir, uno aprende en esa experiencia, ¿no? Más allá de contar una historia y de transmitir una historia o de transmitir emociones, radica también en la técnica. Más allá de eso, la literatura es lenguaje, es escritura. Porque si no, todo aquel que tiene una historia que contar podría escribirla. O sea, todo el mundo dice, de mi vida se podría hacer una novela, ¿verdad? Ok, muy bien. No sé si de cada vida se puede hacer una novela, es posible, pero para eso hay que escribirla. Y la escritura implica la construcción de un lenguaje, de unos personajes, de una historia, etc. No todos los aspectos de la vida de uno son interesantes para ponerlos en la literatura, para decirlo suavemente. Bien, vamos a terminar, no sin antes agradecerle a Raúl por su generosidad en cuanto al tiempo y sobre todo en cuanto a su conocimiento. El doctor Báez va a cerrar este interesante coloquio. Sí, muchas gracias chicos por venir. Hemos estado aquí casi hora y media, ha sido una película. Una masterclass del doctor Vallejo. Agradecemos enormemente su presencia aquí y un pequeño certificado de Muchas gracias. coaching. Chicos, mil gracias. Hasta una próxima. Gracias.